La botella de ketchup explotó contra el suelo del restaurante. Dos hombres corpulentos habían acorralado a una mujer con ropa cara en la mesa de la esquina del Mountain View Diner. El tenedor de Blake Anderson se congeló a medio camino de su boca mientras su hijo Mason, de 5 años, susurraba: «Papá, ¿por qué gritan tanto esos hombres?». El atacante, más alto, agarró la blusa de seda de la mujer. Sus nudillos, llenos de cicatrices, estaban blancos por la presión. «No puedes esconderte de nosotros para siempre, Cassandra». Su compañero sacó algo metálico de su chaqueta, algo que dejó las manos de carpintero de Blake completamente inmóviles. Los ojos esmeralda de la mujer se dirigieron rápidamente hacia la salida, luego hacia la mesa de Blake, donde Mason estaba sentado coloreando dinosaurios en su mantel individual, con el jarabe pegajoso en los dedos. La respiración de Blake se ralentizó para combatir el ritmo. Sus músculos se tensaron como resortes. Lo que sucediera en los siguientes 15 segundos revelaría una verdad que cambiaría 3 vidas para siempre. Blake se movió como un líquido muerto, su silla raspó contra el linoleum al levantarse, y el sonido se perdió entre la inocente charla de Mason sobre dientes de tiranosaurio. El robusto atacante con el arma no vio venir a Blake. En un instante estaba metiendo la mano en su chaqueta, y al siguiente, su muñeca estaba torcida en un ángulo imposible, y el arma resonó contra las baldosas desgastadas hacia la cocina. Su grito atravesó la calma matutina como un cristal roto. El hombre de la cicatriz giró hacia la conmoción, soltando la blusa de Cassandra, pero Blake ya estaba allí. Un golpe preciso en el plexo solar lo dobló como un origami. Otro en la arteria corroída lo dejó inconsciente junto a su compañero, que acunaba su muñeca destrozada y gemía como un perro apaleado. 14 segundos. Todo el restaurante se había quedado en silencio, salvo por el suave jazz que sonaba en el techo y el tarareo de Mason mientras coloreaba un brontosaurio de un morado brillante. Blake se quedó de pie junto a los dos hombres inconscientes, con la camisa de franela sin marcas, respirando con normalidad, con el mismo aspecto que un carpintero que simplemente se había levantado para estirarse. Pero Cassandra vio algo más en sus ojos, una fría precisión que denotaba un entrenamiento que la mayoría solo veía en las películas. Le temblaban las manos mientras se alisaba la blusa de seda, con los ojos esmeralda abiertos, entre el terror y el asombro. «¿Quién eres?», susurró, su voz apenas audible por encima del repentino silencio opresivo del restaurante. Blake miró a Mason, quien había dejado sus crayones y observaba la escena con la fascinación que solo los niños poseen. «Quédate en tu asiento, amigo», dijo Blake en voz baja, con una autoridad en su voz que hizo que el niño de 5 años obedeciera de inmediato. Luego se giró hacia Cassandra, con las manos de carpintero colgando a los costados, las palmas callosas que acababan de desmantelar a 2 hombres armados sin sudar. «Alguien a quien no le gustan los abusadores», dijo simplemente. Pero había algo en su forma de moverse, en la forma en que sus ojos escudriñaban continuamente las salidas del restaurante, que sugería que su respuesta era solo una fracción de la verdad. El mar de sirenas atravesó la mañana de Wyoming mientras otros comensales comenzaban a despertar de la parálisis inducida por la conmoción. La anciana Marta, dueña del restaurante, buscaba su teléfono con dedos temblorosos, mientras Dolores, la camarera, se quedaba paralizada con una cafetera en una mano y la boca abierta. Blake se arrodilló junto al hombre que gemía con la muñeca rota. Sus movimientos eran precisos y prácticos. «Se equivocaron de restaurante», murmuró, tomándole el pulso con la indiferencia clínica de alguien acostumbrado a la violencia. El hombre inconsciente de la cicatriz tenía un tatuaje asomando por el cuello. Unas letras cirílicas que hicieron que Blake apretara la mandíbula casi imperceptiblemente. Mason se deslizó de su silla y se acercó a Blake con la intrépida curiosidad de la infancia. «Papá, ¿por qué se cayeron esos hombres?». Sus pequeños dedos buscaron la manga de Blake, dejando restos pegajosos de jarabe de arce en la franela. La expresión de Blake se suavizó al instante.
El frío agente desapareció tras unos cálidos ojos marrones y unas manos suaves que alborotaron el cabello rubio rojizo de su hijo. A veces los adultos olvidan cómo usar las palabras. Hijo. Necesitaban un descanso. Pero incluso mientras hablaba con Mason, la visión periférica de Blake siguió a Cassandra, quien recogía su bolso con movimientos demasiado controlados para ser casuales. La forma en que evitaba mirar a los hombres inconscientes, la calma practicada con la que suavizaba su apariencia. Este no era su primer encuentro con la violencia. El sheriff Morrison llegó con el agente Hayes a cuestas, sus botas pesadas sobre el suelo damero del restaurante. Morrison conocía a Blake desde hacía 2 años, desde que se mudó a Riverside Falls con Mason tras la muerte de su esposa Jessica. Carpintero tranquilo, padre devoto, reservado, pero siempre dispuesto a ayudar a los vecinos con las reparaciones. Nada en su pasado sugería la precisión quirúrgica que acababan de presenciar. Blake. La voz de Morrison transmitía confusión y cansancio a partes iguales. ¿Quieres contarme qué pasó aquí? Blake se enderezó lentamente, con las manos visibles y vacías, pero había algo en su postura que hizo que ambos oficiales se ajustaran inconscientemente. Oh, su postura. Reconocimiento profesional, aunque no podían identificar que reconocían. Estos dos estaban amenazando a la señora, dijo Blake, señalando con la cabeza a Cassandra. Se puso físico. Intervine. Su explicación fue concisa, objetiva, sin emoción ni adornos. Morrison miró entre los hombres inconscientes, el arma desplazada y la apariencia sin marcas de Blake. El agente Hayes ya estaba fotografiando la escena, el flash de su cámara iluminando detalles que luego desconcertarían a los expertos forenses. No había heridas defensivas en Blake. No había señales de forcejeo, solo 2 hombres corpulentos, ambos bastante más pesados que el carpintero, reducidos a montones de gimientes en el suelo de un restaurante. Intervino. ¿Cómo exactamente?, preguntó Morrison, aunque una parte de él no estaba seguro de querer saber la respuesta. Mason tiró de los vaqueros de Blake. Su voz sonaba con la inocente claridad que solo poseen los niños. Papá se movía muy rápido, como Batman. Los hombres malos ni siquiera podían verlo. Él demostró con elaborados movimientos de brazos, dedos pegajosos cortando el aire, aproximándose a técnicas de combate que ningún niño de 5 años debería reconocer. El rostro de Blake se quedó cuidadosamente inexpresivo. Pero Cassandra notó la microexpresión que cruzó su rostro. Orgullo mezclado con preocupación. Amor atemperado por el miedo a lo que su hijo había presenciado. Había visto ese mismo conflicto en los ojos de su hermano cuando regresó del despliegue. El peso de la violencia necesaria en presencia de la inocencia. Morrison se arrodilló junto a los hombres que Blake había incapacitado. Sus ojos expertos catalogaban las heridas con creciente desconcierto. Roturas limpias, golpes precisos en los nervios. Aplicaciones de puntos de presión de manual. Esto no era una pelea de bar ni tiros afortunados. Este era el tipo de combate cuerpo a cuerpo que se enseña en entornos muy específicos y muy clasificados. Blake, necesito que seas sincero. Conmigo. ¿Cuál es tu experiencia? Pero antes de que Blake pudiera responder, el hombre corpulento de la muñeca rota empezó a moverse, enfocando la mirada con la lenta deliberación de alguien que lucha contra un dolor intenso. No tienes ni idea de lo que has hecho, jadeó, con un marcado acento de Europa del Este. Nos pertenece. La temperatura en el restaurante pareció bajar 10 grados. Cassandra se quedó rígida, con su bolso de diseñador aferrado al pecho como una armadura. Blake se hizo a un lado, colocándose entre el atacante que se recuperaba y Mason sin que lo pareciera. Sus movimientos eran casuales, naturales, pero Cassandra reconoció la posición táctica. Nadie pertenece a nadie, dijo Blake en voz baja, con un tono de voz que hizo que el hombre herido abriera los ojos de par en par al reconocerlo. Pero ahora había algo más en esos ojos. No solo dolor, sino miedo.
El tipo de miedo que surge al darse cuenta de repente de que has acorralado a un depredador mientras crees que es una presa. Cassandra se aclaró la garganta, con la voz más firme de lo que Blake esperaba. Soy Cassandra Wells. Dirijo una empresa de tecnología financiera en San Francisco. Le entregó a Morrison su tarjeta de visita con movimientos demasiado practicados para ser espontáneos. Estos hombres me llevan semanas acosándome, alegando que les debo dinero a sus jefes. Su explicación fue fluida y profesional, pero Blake captó las micropistas. La forma en que sus ojos no se encontraron con los de Morrison, el ligero temblor en su mano izquierda que controló agarrando su bolso con más fuerza. Esta mujer estaba acostumbrada a actuar bajo presión, pero la verdad que ocultaba era lo suficientemente significativa como para arriesgar su vida por ella. Morrison examinó la tarjeta de visita mientras el agente Hayes continuaba documentando la escena. Finflow Solutions, leyó Morrison en voz alta. Escuche, eres la directora ejecutiva. Miró a Cassandra con la atención de un sheriff de pueblo que había aprendido a leer a la gente tras décadas de servicio. Un largo camino desde San Francisco hasta Riverside Falls, Mississippi. Wells, ¿qué te trae a nuestro pequeño rincón de Wyoming? La pregunta flotaba en el aire como humo, y Blake notó cómo el patrón respiratorio de Cassandra cambiaba sutilmente. Una reacción de lucha o huida, apenas controlada. Lo que la hubiera traído hasta allí no era lo habitual. Mason se acercó para examinar al hombre inconsciente de la cicatriz. Su curiosidad infantil superaba cualquier sensación de peligro. ¿Por qué ese hombre tiene dibujos en el cuello?, preguntó, señalando el tatuaje visible. Blake lo levantó con un movimiento fluido, acomodándolo sobre su cadera sin apartar la vista de Cassandra. A algunos les gusta dibujarse, amigo, como tus tatuajes temporales, pero permanentes. Pero la expresión de Blake se endureció ante la observación de Mason. Esas letras cirílicas no eran obras de arte al azar. Eran tatuajes de prisión, de esos que se ganan por asociación con organizaciones criminales muy específicas, organizaciones que no viajan a pequeños pueblos de Wyoming para cobrar deudas. El hombre de la cicatriz recuperó la conciencia con un gruñido, con la mirada fija en él con intensidad depredadora a pesar de su evidente incomodidad. ¿Crees que esto termina aquí?, preguntó con voz áspera, con el mismo acento que el de sus compañeros, pero con más autoridad. Cassandra sabe lo que se llevó. Nuestro jefe es muy paciente, pero la paciencia tiene límites. Blake notó cómo Cassandra se estremeció ante las palabras del hombre. Su compostura profesional se quebró lo justo para revelar un auténtico terror subyacente. Lo que estos hombres representaran era lo suficientemente importante como para perseguirla por varios estados, lo suficientemente importante como para arriesgarse a una confrontación a plena luz del día, lo suficientemente importante como para amenazar a una mujer delante de testigos. Morrison esposó a ambos hombres mientras el agente Hayes les leía sus derechos, pero Blake pudo ver al sheriff procesando detalles que no encajaban del todo. Dos hombres armados viajando juntos, con acento extranjero, ropa cara a pesar de sus aparentes vínculos criminales. No se trataba de un delito callejero al azar ni de una actividad local organizada. Necesitaremos declaraciones completas de todos, anunció Morrison. Pero sus ojos se posaron en Blake con preguntas que iban más allá del procedimiento habitual. Blake, dado lo ocurrido, probablemente deberíamos hablar en privado. Pero la atención de Blake se había centrado en Mason, que se inquietaba cada vez más en sus brazos, y en Cassandra, cuya calma, cuidadosamente mantenida, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de los secretos que guardaba. Mientras la ambulancia llegaba para atender las heridas de los hombres, Blake notó que Cassandra se dirigía a la salida del restaurante con deliberada calma. Sus pasos eran pausados y mesurados, pero sus ojos escudriñaban continuamente el aparcamiento como si esperaran nuevas amenazas. Señorita Wells, la llamó Blake en voz baja, con la suficiente autoridad como para detenerla a mitad de camino. Quizás quiera quedarse hasta que el sheriff termine con las preguntas. Se volvió con una sonrisa que no llegó a sus ojos,
y la máscara profesional volvió a su sitio. Pero Blake había captado algo en su patrón de movimientos, en la forma en que automáticamente revisaba las líneas de visión y las rutas de escape. Esta mujer tenía una formación que iba más allá de las salas de juntas corporativas. Mason se retorcía en los brazos de Blake, señalando hacia la ventana con un entusiasmo pegajoso. «Papá, mira, más patrullas». Efectivamente, habían llegado 2 vehículos adicionales del sheriff junto con lo que parecía ser un sedán federal sin distintivos. El instinto de Blake se agudizó al reconocer el patrón de coordinación. Este no era el protocolo de respuesta habitual de un pueblo pequeño. Alguien había hecho llamadas, movido influencias, escalado la situación más allá de la jurisdicción local. Morrison captó la mirada de Blake y asintió hacia la trastienda, con expresión sombría por la carga de complicaciones inesperadas. «Blake, tenemos que hablar ya». En la estrecha oficina del restaurante, Morrison cerró la puerta y se apoyó en ella con la postura cansada de quien se enfrenta a verdades indeseadas. «Llevo 15 años como sheriff aquí, Blake. Nunca había visto nada parecido a lo que acabas de hacer». Sacó un bloc de notas, pero no escribió nada. Simplemente lo sostuvo como un apoyo en una conversación que se estaba alejando rápidamente del procedimiento habitual. «Esos hombres que incapacitaste llevan identificación federal. Falsificación según los federales que acababan de llegar, pero buenas falsificaciones. Profesional». Blake mantuvo una expresión neutral. Pero Morrison captó la microexpresión que cruzó su rostro. Reconocimiento, comprensión, cosas que un simple carpintero no debería saber. «¿Quién eres realmente, Blake?». La pregunta de Morrison transmitía una mezcla de genuina preocupación y sospecha profesional. «Porque los carpinteros no se mueven como tú, no identifican los puntos de presión con tanta precisión, y desde luego no mantienen la calma después de desmantelar a 2 hombres armados». Blake miró por la ventana de la oficina hacia el comedor, donde Mason estaba coloreando en su mesa original bajo la atenta mirada del agente Aye. Cassandra estaba sentada a 3 mesas de distancia, hablando en voz baja por el teléfono con la urgencia controlada de quien gestiona una crisis. Su conversación era demasiado distante para ser escuchada, pero su lenguaje corporal gritaba control de daños. Blake sostuvo la mirada de Morrison con la firmeza de alguien acostumbrado a ocultar la verdad por razones operativas. «Un marino de 10 años se fue cuando Jessica murió. Se mudó aquí para darle a Mason una vida normal». Su explicación era objetiva, pero incompleta, y Morrison reconoció la cuidadosa edición de alguien entrenado en compartimentación. «¿Qué clase de marina, Blake?». «Porque los marineros no suelen recibir el entrenamiento cuerpo a cuerpo que acabas de demostrar». La pregunta flotaba entre ellos como un desafío. Un policía profesional intentando extraer la verdad de alguien cuyo entrenamiento se centraba en ocultarla. Fuera de la oficina, llegaban más vehículos federales. Sus ventanas tintadas y antenas sugerían capacidades muy superiores a las de las fuerzas del orden locales. La risa de Mason se filtraba por la puerta de la oficina mientras entretenía al agente Hayes con datos sobre dinosaurios. Su inocente alegría contrastaba marcadamente con la tensión que crecía a su alrededor. La expresión de Blake se suavizó al oír el sonido, pero sus ojos permanecieron alerta, siguiendo el movimiento a través de la ventana con una vigilancia practicada. «Especial. Operaciones», admitió finalmente. Las palabras tenían un peso que hizo que Morrison asintiera con una comprensión sombría. «Pero ya no soy así. Ahora solo soy un padre que intenta criar a su hijo en paz». Pero incluso mientras hablaba, el entrenamiento de Blake consistía en catalogar la presencia federal, identificar amenazas potenciales, calcular contingencias. Al parecer, los viejos hábitos eran más difíciles de eliminar que las viejas identidades. Cassandra apareció en la puerta de la oficina, con su llamada terminada y su máscara profesional firmemente puesta. «Caballeros, creo que debemos discutir la situación actual». Su voz tenía una autoridad que hizo que ambos hombres levantaran la vista bruscamente.
Había dejado atrás la imagen de víctima asustada y la había reemplazado por algo más duro, más competente. Esos hombres no eran delincuentes al azar. Representaban intereses que se extendían mucho más allá de la jurisdicción local. Morrison le hizo un gesto para que entrara, pero Blake notó cómo se colocaba cerca de la salida, manteniendo una conciencia situacional que sugería un entrenamiento que él apenas comenzaba a reconocer. Fuera lo que fuese Cassandra Wells, una simple ejecutiva tecnológica no era toda la verdad. La oficina de repente se sintió más pequeña cuando los tres adultos se encontraron frente a frente en el desordenado escritorio de Morrison. Afuera, la alegre charla de Mason proporcionó una banda sonora surrealista a lo que se estaba convirtiendo rápidamente en un incidente federal. Señorita Wells, empezó Morrison. Creo que es hora de ser completamente sincera sobre por qué esos hombres la perseguían. Cassandra miró a Blake. Sus ojos esmeralda calculaban algo que él no podía descifrar. Cuando habló, su voz tenía la precisión mesurada de quien elige las palabras con sumo cuidado. Mi empresa procesa transacciones financieras para varios negocios. Recientemente, descubrimos que algunos de nuestros clientes no eran del todo legítimos, y la subestimación era tan grande que Blake casi sonrió a pesar de la gravedad de la situación. Blake se reclinó en su silla, con las manos de carpintero entrelazadas con una calma engañosa. Defina, no del todo legítimos. Dijo en voz baja, con la suficiente autoridad como para hacer que Cassandra se detuviera. Había estado gestionando crisis corporativas e investigadores federales, pero algo en la voz de Blake sugería consecuencias que iban más allá de las salas de juntas y los tribunales. Blanqueo de capitales, admitió, y sus palabras cayeron como piedras en aguas tranquilas. Redes internacionales a gran escala. Cuando intenté denunciarlo a las autoridades, mi socio murió en lo que la policía calificó como una explosión accidental de coche. El bolígrafo de Morrison dejó de moverse sobre su bloc de notas. La expresión de Blake no cambió, pero algo cambió en su postura, una sutil curvatura que sugería que se preparaba para la violencia. Los agentes federales eligieron ese momento para llamar a la puerta de la oficina. La sincronización sugería que habían estado monitoreando la conversación a través de medios que Morrison no quería contemplar. La agente Sarachen se presentó con la eficiencia enérgica de alguien acostumbrado a hacerse cargo de situaciones complicadas. Señorita Wells, la hemos estado buscando durante 3 meses. Su compañero, el agente Rodríguez, permaneció en silencio pero alerta. Sus ojos buscaban continuamente amenazas con la hipervigilancia que Blake reconocía de su propia experiencia operativa. Su desaparición tras la muerte de Robert Sterling planteó importantes interrogantes sobre su participación en las redes financieras que hemos estado investigando. La máscara profesional de Cassandra finalmente se quebró, revelando el agotamiento y el miedo que había estado ocultando tras su competencia corporativa. La voz de Mason llegó desde el comedor mientras le preguntaba al agente Hayes si los malos existían de verdad o si solo salían en las películas. La inocente pregunta flotaba en el aire como una crítica a las complicaciones del mundo adulto. Blake se puso de pie lentamente, sus movimientos atrayendo la atención de todos con su controlada precisión. Agentes, necesito saber si mi hijo está en peligro por lo que ocurrió aquí hoy. Su pregunta traspasó los protocolos burocráticos y las jurisdicciones profesionales, reduciéndolo todo a la preocupación elemental de un padre que protege a su hijo. La expresión del agente Chen se suavizó ligeramente, reconociendo la honestidad fundamental en la prioridad de Blake. Señor Anderson, la seguridad de su hijo depende en gran medida de las decisiones que se tomen en las próximas horas. Cassandra dio un paso al frente, sus tacones de diseñador resonando contra el desgastado linoleum de la oficina. Tengo información que puede desmantelar toda la red, dijo con voz firme a pesar de la magnitud de lo que ofrecía. Registros financieros, bases de datos de clientes, protocolos operativos, todo lo necesario para procesar a los responsables de las operaciones de tráfico en 12 países. La atención de Blake se agudizó al oír la palabra tráfico.
Una vieja ira se agitaba en su pecho. Durante sus años como agente, la interdicción de la trata de personas había sido algo personal. Demasiadas misiones para extraer víctimas de redes similares habían dejado cicatrices que la vida civil no podía sanar por completo. La idea de que tales operaciones pudieran amenazar la pacífica existencia de su hijo desencadenó reacciones a las que esperaba no volver a acceder. Agente Rodr. Higgs finalmente habló, su voz con la autoridad inflexible de las fuerzas del orden federales. Señorita Wells, quienes la persiguen representan intereses que valen cientos de millones de dólares. Han demostrado estar dispuestos a eliminar a cualquiera que amenace sus operaciones. Miró a Blake con una mirada profesional. Su intervención de hoy probablemente le salvó la vida, pero también la identificó como persona de interés para algunos individuos muy peligrosos. Blake asimiló esta información con la tranquila aceptación de alguien acostumbrado a riesgos calculados, pero sus ojos se encontraron con Mason a través de la ventana de la oficina. Su hijo dibujaba elaboradas batallas de dinosaurios, completamente absorto en su imaginación infantil, felizmente inconsciente de que el pasado de su padre acababa de colisionar con su presente cuidadosamente construido. Morrison se aclaró la garganta, reclamando autoridad en su propia jurisdicción. ¿Qué les piden exactamente a Blake y a su hijo? Su pregunta transmitía los instintos protectores de un sheriff de pueblo pequeño que se había encariñado con el tranquilo carpintero y su alegre hijo. Porque, desde mi punto de vista, Blake estaba siendo un buen samaritano. No debería ser castigado por ayudar a alguien en apuros. La expresión del agente Chen sugería complicaciones que iban más allá de simples escenarios de buen samaritano. El historial militar del sheriff señor Anderson y las habilidades que demostró hoy lo hacen valioso para nuestra investigación en curso. Pero ese mismo historial también lo convierte en blanco de represalias. Las palabras flotaron en el aire como un veredicto, sentenciando a Blake a elegir entre la seguridad y el deber. Fuera de la oficina, Mason había terminado su obra maestra de dinosaurio y ahora intentaba doblar su servilleta en formas de origami, con sus pequeños dedos trabajando con la seria concentración que solo los niños ponen en las tareas importantes. Blake observaba a su hijo por la ventana, recordando las últimas palabras de Jessica sobre mantener a su hijo a salvo, sobre darle la infancia normal que a ambos se les había negado. ¿Cuáles son mis opciones?, preguntó Blake finalmente, con la voz cargada de un padre que evalúa el futuro de su hijo según conceptos abstractos de deber y justicia. La agente Chen intercambió miradas con su compañero antes de responder. Ayúdenos a localizar y asegurar las pruebas que mencionó la señora Wells. Su experiencia operativa sería invaluable para lo que estamos planeando. La oferta tenía implicaciones que hicieron que Blake apretara la mandíbula al reconocerlo. Cassandra se acercó a la ventana. Sus ojos encontraron la inocente concentración de Mason en su proyecto de origami. El servidor que contiene todas las pruebas está escondido en la cabaña de mi difunto compañero cerca del lago Tahoe, dijo en voz baja. Pero está muy bien protegido, y quienes me persiguen saben que eventualmente tendré que recuperarlo. Se giró para mirar hacia la habitación. Sus ojos esmeralda reflejaban una determinación que no había estado allí una hora antes. No puedo correr eternamente. O terminamos esto ahora o seguirán atacando hasta eliminar a todos los que saben la verdad. Blake reconoció el cambio en su comportamiento, de víctima a operadora, de presa a cazadora. Cualquier entrenamiento que hubiera ocultado tras su imagen corporativa se estaba imponiendo bajo presión. El agente Rodríguez sacó una tableta. Su pantalla mostraba imágenes satelitales de una región montañosa que Blake no reconoció. La cabaña de Sterling está aislada, es defendible, pero está rodeada de terreno propicio para la vigilancia y las tácticas de emboscada cuando miró a Blake con una evaluación profesional. El tipo de entorno donde la experiencia en operaciones especiales sería crucial para el éxito de la misión. Blake estudió las imágenes con ojos entrenados para leer la geografía táctica, identificando automáticamente rutas de aproximación, posiciones defensivas y posibles complicaciones. Su mente ya estaba imaginando escenarios, calculando riesgos, desarrollando contingencias,
patrones de pensamiento que había pasado 2 años intentando olvidar. La risa de Mason desde el comedor contrastaba con la resurrección de habilidades que esperaba no volver a necesitar. Morrison se levantó, su silla rozando el suelo con firmeza. Un momento. Ustedes, los federales, están hablando de llevarse a Blake a algún tipo de operación militar, pero ese hombre tiene responsabilidades aquí. Tiene un hijo de 5 años que necesita a su padre. La voz del sheriff transmitía la autoridad de quien defiende a su comunidad de la interferencia externa. Blake no es un soldado al que se pueda desplegar donde se necesite. Es un ciudadano, un padre y está bajo mi protección. La expresión del agente Chen sugería que ya se había topado con obstáculos similares, pero Blake apreciaba la defensa instintiva de Morrison de los intereses locales contra la extralimitación federal. Le recordaba por qué había elegido Riverside Falls para reconstruir su vida. Blake recorrió la estrecha oficina con la mirada, observando los rostros de las personas cuyas decisiones determinarían el futuro de su hijo. Cassandra, que guardaba secretos que podrían derribar imperios criminales. Agentes federales que representaban a la justicia y a las fuerzas del orden. Morrison defendiendo la vida pacífica. Blake había intentado construir. Y a través de la ventana, Mason seguía trabajando en su origami con la determinación que caracterizaba todo lo que el chico abordaba. Necesito tiempo para pensar, dijo Blake finalmente. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte. Y necesito garantías sobre la seguridad de Mason, independientemente de lo que decida. La petición era razonable, pero todos en la sala comprendían que algunas garantías eran imposibles de dar. El teléfono de la agente Chen vibró con mensajes entrantes que la hicieron tensar la expresión de preocupación. Señor Anderson, me temo que el tiempo es un lujo que quizás no podamos tener. Le mostró la pantalla, que mostraba comunicaciones interceptadas en idiomas que Blake reconoció de los informes operativos. Nuestra inteligencia de señales sugiere que quienes persiguen a la señorita Wells están movilizando recursos adicionales. Saben que ella está aquí y que usted está involucrado. Blake leyó las traducciones con creciente inquietud, reconociendo los protocolos de evaluación de amenazas que indicaban que la escalada era inminente. La tranquila mañana en un pequeño restaurante de Wyoming se había convertido, de alguna manera, en un incidente internacional con implicaciones que apenas comenzaba a comprender. Mason apareció en la puerta de la oficina, sosteniendo con orgullo su grulla de origami entre sus dedos pegajosos. Papá, mira lo que hice. La señora Hayes me enseñó a doblarla como los pájaros de papel de mi libro de la biblioteca. Su inocente orgullo por el simple logro golpeó a Blake como un puñetazo, recordándole todo lo que podía perder si permitía que su pasado determinara su futuro. Blake se arrodilló para examinar la grulla con la debida apreciación paternal, pero su visión periférica seguía las reacciones de los agentes federales ante la presencia de su hijo. Evaluación profesional, consideración táctica, el frío cálculo de quienes sopesan los requisitos operativos frente a la seguridad civil. Mason se merecía algo mejor que convertirse en una variable en la planificación estratégica de alguien. Cassandra dio un paso al frente, con voz suave, mientras se dirigía directamente a Mason. ¡Qué grulla tan bonita, cariño! ¿Sabías que en algunas culturas las grullas de papel son símbolos de paz y protección? Mason sonrió radiante ante la atención, pero Blake notó cómo la mirada de Cassandra permanecía alerta, buscando constantemente amenazas, incluso mientras interactuaba con un niño. Su entrenamiento se estaba imponiendo a través de instintos maternales, y su conciencia profesional se manifestaba en una postura protectora. Mi hermano me enseñó a hacerlas cuando tenía más o menos tu edad, continuó, con una calidez que parecía genuina a pesar de las circunstancias. Dijo que cada grúa transmitía un deseo de seguridad. La revelación personal añadió otra capa a la personalidad cuidadosamente construida de Cassandra. El agente Rodríguez recibió una llamada que lo hizo salir de la oficina, hablando en un tono urgente que se oía a través de las delgadas paredes.
Blake captó fragmentos sobre el movimiento de activos y la aceleración del tiempo que sugerían que su ventana para deliberar se estaba cerrando rápidamente. Morrison pareció percibir el cambio de dinámica. Sus instintos de sheriff reconocían cuando fuerzas externas se preparaban para desbordar el control local. Blake, sea lo que sea que estén planeando, asegúrate de que sea lo que quieres, dijo en voz baja. Porque una vez que te comprometes con algo así, normalmente no hay vuelta atrás. La advertencia tenía el peso de la sabiduría de un pueblo pequeño que se enfrenta a la complejidad federal, y Blake agradeció el recordatorio de que algunas decisiones no se podían deshacer. Mason tiró de la manga de Blake. La capacidad de atención de su hijo estaba llegando a su límite natural. Papá, ¿podemos irnos a casa ya? Quiero enseñarte el nuevo castillo de Lego que construí ayer. La simple petición encapsulaba todo lo que Blake había estado intentando proteger. Preocupaciones normales de la infancia, entusiasmos inocentes, la preciosa cotidianidad de las prioridades de un niño de 5 años. Pronto, amigo, prometió Blake. Pero captó la expresión de Cassandra mientras observaba la interacción. Algo en sus ojos sugería que comprendía el peso de su posición, la imposible elección entre el deber y la paternidad. Sus propias referencias a un hermano, a sus deseos de seguridad, insinuaban pérdidas personales que le daban perspectiva sobre el dilema de Blake. La agente Chen regresó de su llamada telefónica con actualizaciones que tensaron a todos en la sala con renovada urgencia. Información de inteligencia indica movimiento hostil hacia este lugar, anunció, con su calma profesional. Con matices de alarma controlada. Tenemos quizás 2 horas antes de que lleguen más amenazas. La mente de Blake se centró inmediatamente en consideraciones tácticas, rutas de evacuación, posiciones defensivas, protocolos de protección civil. El tranquilo restaurante se había convertido en un potencial campo de batalla, y Mason estaba directamente en la línea de fuego. Sheriff Morrison, necesitamos coordinar medidas de protección inmediatas para todos los civiles de la zona. La agente Chen continuó, pero Blake ya se estaba moviendo. Sus instintos paternos lo superaban todo. Blake alzó a Mason en brazos con movimientos que parecían casuales, pero que lo posicionaron. Chico, lejos de ventanas y posibles líneas de visión. Oye, amigo, ¿quieres dar una vuelta con papá? Podemos volver a desayunar en otro momento. Mason asintió con entusiasmo, siempre listo para la aventura. Pero los ojos de Blake comunicaban algo completamente diferente a los adultos que lo observaban. Reconocimiento profesional, preparación táctica, la recuperación de habilidades que esperaba no necesitar nunca en presencia de su hijo. Cassandra se acercó, con voz tranquila pero urgente. Blake, nunca quise involucrarte en esto, si había otra opción. Pero ambos sabían que las decisiones que se tomaban en los restaurantes los sábados por la mañana a veces tenían consecuencias que iban mucho más allá de las intenciones de cualquiera. Los siguientes minutos transcurrieron con el caos controlado de los protocolos de respuesta a emergencias. Morrison coordinó con sus agentes para establecer un perímetro de seguridad alrededor del restaurante. El agente Rodríguez gestionó los recursos federales de apoyo, mientras que el agente Chen informó a Blake sobre las consideraciones tácticas inmediatas. Durante todo ese tiempo, Mason permaneció feliz e indiferente en los brazos de su padre, charlando de dinosaurios y castillos de Lego, mientras el mundo adulto se movilizaba para protegerlo de amenazas que ni siquiera podía imaginar. Blake se encontraba debatiéndose entre 2 realidades. El padre intentando preservar la inocencia de su hijo y el operador preparándose para un conflicto que parecía cada vez más inevitable. Mientras se preparaban para salir del restaurante, Cassandra se acercó a Blake con algo cercano a la vulnerabilidad en su expresión profesionalmente serena. Sé que esto no es lo que querías al despertarte esta mañana, dijo en voz baja. Sus ojos esmeralda reflejaban un arrepentimiento genuino mezclado con una esperanza desesperada. Pero esos archivos contienen pruebas que podrían salvar a miles de niños de las redes de trata. Niños como Mason, niños que merecen la oportunidad de crecer seguros y con normalidad.
Sus palabras impactaron a Blake como munición dirigida, en la intersección de sus instintos protectores y su experiencia operativa. La elección que le ofrecía no era entre seguridad y peligro. Era entre paz personal y responsabilidad moral. Blake miró a Mason, quien se había quedado dormido sobre su hombro con la confianza plena que solo los niños poseen. La respiración tranquila de su hijo contrastaba con la urgencia contenida que los rodeaba. Una satisfacción inocente en medio de la respuesta a la crisis federal. Cuando Blake levantó la vista, su mirada se aferró a la fría determinación que Cassandra había vislumbrado durante su enfrentamiento con los atacantes. «Agente Chen», dijo en voz baja, con una voz que transmitía una autoridad que hizo que todos los presentes prestaran atención. «Dígame exactamente qué necesita que haga». Y la decisión no se tomó por deber ni patriotismo, sino por el reconocimiento fundamental de que algunas peleas eran demasiado importantes como para evitarlas, sin importar el costo personal. Los últimos momentos en Mountain View Diner cargaron con el peso de la transición entre la vida anterior y la nueva realidad. Morrison estrechó la mano de Blake con la fuerza de quien se despide de algo más que un vecino. El agente Chen le proporcionó equipo de comunicación y material informativo táctico. Cassandra recogió sus pertenencias con movimientos que sugerían que se preparaba para un viaje que tal vez no incluyera regreso. Y mientras tanto, Mason dormía plácidamente en brazos de su padre, soñando sueños de 5 años mientras el mundo adulto se preparaba para complicaciones que, con suerte, nunca tendría que entender. Blake cargó a su hijo hacia lo que viniera después, sabiendo que algunas mañanas de sábado lo cambiaban todo para siempre.